Buenas amigas y amigos de Bajo la Lupa. Continuando el tema de la reforma del Estado, estamos nuevamente con David Montoya para dialogar sobre qué deberían hacer las nuevas bancadas en el próximo Congreso que se inaugura el 28 de julio. Vamos, David, danos algunas ideas para que las cosas mejoren, para que no sea tan terrible la cosa. Yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es la nueva gestión que se inaugura el 28 de julio en el Congreso, hacer una agenda de los temas principales, incluso concordadas en términos legislativos con el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las normas principales que el país requiere? Hay una que está de todas maneras, o dos en realidad, que están muy relacionadas y que caen por su propio peso. Es el tema de la consulta previa. O sea, negada por la filosofía del síndrome del perro hortelano del presidente García, hay una necesidad de un grupo de peruanos que se apruebe, y yo creo que, por ejemplo, un decreto de urgencia del Poder Ejecutivo aprobando a la consulta previa podría inmediatamente colocar el tema en la agenda, pero al mismo tiempo el Congreso requiere aprobar una resolución legislativa para su reglamento, para incorporar cómo se procesa la consulta previa para las decisiones legislativas, o sea, dentro del Parlamento. Okay. Eso es lo inmediato. Y la segunda cosa es, yo creo que es posible armar, digamos, fortalecer la institucionalidad del control político en el Congreso de la República. O sea, fiscalización es distinto a control político. Fiscalización es traer a un funcionario público, a un ministro cada vez que se produce un escándalo o una denuncia, pero el control político es una cosa más sostenida, es sistemática, es seguimiento de las políticas. O sea, si el Poder Ejecutivo tiene mucha posibilidad de aprobar normas y legislación, como demostró, por ejemplo, los sindicatos legislativos del Poder Ejecutivo de García, el control político tiene que tener también el Parlamento la capacidad de poder seguir, digamos, que se implementa, cómo lo hace, qué presupuesto tiene, funciona o no funcionan los objetivos para los cuales se implementaron esas normas, etcétera. O sea, aquí hay un tema que es crítico, porque el corazón del modelo neoliberal está en que el Estado, el gobierno, termina sirviendo a intereses privados. Así es. Ok, entonces lo que tú planteas es que este control político debería ser una de las vías para recuperar el Estado para el ciudadano. O sea, el ciudadano deberíamos sentir que los congresistas nos representan para recuperar el gobierno. Así es. Yo lo que creo es que con el control político el Parlamento va a cuidar de la eficacia del Estado. No solo el Parlamento, sino el Estado en su conjunto, porque vas a poder hacer un seguimiento y monitoreo de las políticas en ambiente, en todos los sectores en realidad. Y en segunda instancia, por ejemplo, un tema fundamental que también el Parlamento puede hacerlo en este momento es la relación con el Estado descentralizado que se implementó en el 2010. Por ejemplo, que el Congreso tendría que abrir un espacio para poder tener, digamos, unas reuniones anuales con los presidentes regionales, ¿no? Y poder hacer una agenda sobre las demandas para que el Estado funcione, porque ese es otro problema. O sea, se ha dicho que los gobiernos regionales son ineficaces, que no saben gastar, pero hay estudios, informes en el Congreso de la República, en este Congreso que se han hecho, en la Comisión de Descentralización, que tienen una agenda de cuáles son los males y cómo se tendrían que resolver, ¿no? Pero no se usan. Pero no se usan. Entonces, eso hay que usarlo. Hay que usar un poco, yo creo que es posible recoger los informes y los balances que se han hecho en el Congreso y que realmente estas gestiones de estos últimos 5 años no le han dado bola, por decirlo de alguna manera, y de allí se puede armar una agenda con los propios presidentes regionales sobre cuáles son sus demandas más sentidas y en función a eso tener una mejor relación. En España, por ejemplo, no tenemos Senado, pero en España los presidentes de las comunidades autónomas se sientan un tiempo con los parlamentarios españoles para definir una agenda, porque el funcionamiento del Estado es un Estado descentralizado y unitario, con 3 niveles de gobierno. Entonces, si el Congreso no entra a esa discusión, también como que va a quedar fuera. O sea, aquí hay un tema entonces que es clave, o sea, recuperar la representación efectiva del Congreso pasa porque los ciudadanos sintamos que un congresista nos representa para mirar al Estado, para mirar que el Estado funcione bien, o sea.
Así es. Y eso no pasa. Así es. Entonces, o sea, vemos, perdóname, los ciudadanos vemos que el congresista es una suerte de poder político, una suerte de distribución de poder político. Claro, lo que pasa es que el ciudadano ve al congresista como a veces una persona muy alejada o que tiene, a veces, cuando llega es para pedirle algún tipo de favor, porque él suele ofrecer, digamos, intermediación para todo, ¿no? Para que vaya a ver al ministro, para que vaya a ver al alcalde, para ver al presidente regional o al funcionario tal, o a veces hasta pedirle para empleo. Pero el problema es que el congresista tiene que recuperar su papel. Básicamente yo diría el peso hoy día de los parlamentos modernos está sentado en el peso de control político. Básicamente ese es el peso específico, porque no puede tener la velocidad de aprobación de normas que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces tiene que especializarse. Y bueno, el otro problema que también yo creo que es posible hacerlo aquí es que todas estas cosas tienen que estar reflejadas en una reforma del reglamento, en una modificación del reglamento que inmediatamente la nueva gestión tendría que implementar. Pero el otro problema es que los congresistas, yo diría que el máximo tendría que estar en 2 comisiones ordinarias. O sea, se ha ido la mala costumbre que hay congresistas que están en 4 comisiones. Eso es imposible. O sea, es absolutamente ineficaz. O sea, máximo en 2 comisiones tú puedes tener. Un día tienes una comisión, al día siguiente tienes otra, después tienes pleno, y ya no tienes. Y el otro día tienes que solo para atender a la gente. Entonces, ahí tienes 5 días concretos, etcétera, que te tienes que dedicar. Si tú tienes 4 comisiones, ¿en qué momento haces todo? Entonces, ahí hay un tema también de distribución del tiempo y de especialización de los propios parlamentarios. Ahora, una pregunta final, David. A partir de tu experiencia con los congresistas que han sido electos, ¿cuánto de nuestra esperanza puede verse frustrada o confirmada más bien? No, yo tengo mucha esperanza en este Congreso porque junto con los reelectos y los que han retornado al Congreso y que tienen mucha experiencia parlamentaria, más o menos hay entre 30 a 35, casi 40, cerca de 40 parlamentarios que tienen oficio parlamentario. Y yo creo que si la gestión que se inaugura en la presidencia del Congreso en estos próximos días lograra con este grupo de 30, por ejemplo, 40, armar un proyecto de agenda y decir, oye, para los próximos 5 años queremos que el Parlamento se conduzca en esta línea, creo que podríamos tener una carta de navegación, una hoja de ruta, digamos, interesante en lo que hemos estado conversando sobre el control político y el seguimiento de las políticas del Estado, ¿no? Bueno, esperemos entonces, David, que en los próximos meses y en los próximos años el Congreso también sea parte de los espacios de cambio. Yo estoy absolutamente, yo creo que tengo esperanzas de que la gestión del presidente que se inaugure o la presidenta que se inaugure en los próximos días pueda lograr, digamos, hacer del Parlamento el espacio del debate y del debate entre los congresistas, pero también del diálogo con los ciudadanos. O sea, ese es otro elemento que hay que incorporar, como si los espacios de participación ciudadana en el Parlamento, ¿no? O sea, cómo incluyo yo la voz de los ciudadanos para precisamente mejorar mi sintonía con el interés público y en función de eso hacer mejores normas y hacer un mejor seguimiento de la política. Bueno, gracias David, gracias amigos y amigas y hasta una próxima ocasión. Gracias por su atención.